Vuelvo a indicar que los que ya expusieron, si desean desconectarse, no hay problema, para que puedan estudiar otra asignatura. Listo. Buenos días, compañeros y profesor. Somos el grupo 4. Siguiente diapositiva. Lo que se va a tratar nuestra exposición es sobre la discrepancia entre economistas, las diferencias de opinión sobre el comportamiento de la economía y la discrepancia sobre los valores. Siguiente. Tenemos una pequeña introducción. La crisis actual ha reavivado el interés por indagar en el pasado, sobre todo en la década de los años 30 del siglo XX, acerca de las diferentes posiciones que los economistas han tenido sobre el funcionamiento de la economía. En contra de lo que puede parecer, debido básicamente a la difusión que hacen los medios de comunicación de determinadas ideas, las discrepancias entre los economistas son considerables. Se está lejos en el pensamiento económico, tanto en el pasado como en el presente, de alcanzar un consenso. Las discrepancias se hacen más evidentes en las épocas recesivas. De aquí la importancia de exponer a continuación sobre la discrepancia entre economistas, las diferencias de opinión sobre el comportamiento de la economía y las discrepancias sobre los valores. Siguiente. Discrepancia entre economistas. La unanimidad es rara en las cuestiones esenciales de la política económica. Unos piensan que el sistema actual de pensiones es bueno, otros creen lo contrario. Unos piensan que el impuesto sobre la renta debe ser más progresivo, es decir, que los ricos deben pagar un porcentaje más alto de su renta en impuestos y los pobres deben pagar uno más bajo. Otros piensan que debe ser menos progresivo. Unos están de acuerdo con la creciente decisión en Estados Unidos de permitir deducir de los impuestos las matrículas universitarias. Otros creen que el dinero podría gastarse en otras cosas mejores y más eficaces para dar educación a los pobres. Unos creen que las ganancias de capital deben gravarse como cualquier otra renta. Otros piensan que deben recibir un trato profesional. Uno de los objetivos más básicos del análisis de la intervención del Estado es identificar los motivos de las discrepancias. Siguiente. Estas surgen en dos grandes áreas. Los economistas discrepan sobre las consecuencias de las medidas, sobre el análisis positivo y sobre los valores, que es sobre el análisis normativo. Siguiente. El análisis positivo, pues la economía positiva que se ocupa del análisis de los datos reales y de sus causas, del ser. La teoría económica sería un ejemplo de esta. Por otro lado, la análisis normativa es la que propone mejoras en la situación actual y analiza qué actuaciones deben llevarse a cabo ocupándose del deber ser. La política económica se encuadra dentro de la economía normativa en su enfoque teleológico. La dicotomía positivo-normativo en la ciencia en general fue establecida por David Hume en su Tratado sobre la Naturaleza Humana en 1740, al señalar que no puede deducirse el deber ser a partir del ser. Es decir, que las proposiciones puramente positivas descriptivas tan solo podrán implicar otras proposiciones positivas y nunca normas o pronunciamientos éticos o prescripciones que ordenen una determinada actuación. Esto sirvió como punto de referencia para determinar hasta dónde podía y debía llegar el economista o cualquier científico social en sus afirmaciones y cuál es el terreno sujeto a la opinión o juicios de valor que es propio del arte de la política.
Pues en economía no existe una única respuesta respecto a qué debe incluir y qué no. Para tener el carácter del científico, como muestran las diferentes posturas mantenidas por los distintos autores a lo largo de la historia respecto a esta cuestión. Siguiente. Tenemos un ejemplo, tenemos de la Gran Depresión de los 30, pues este provocó fuertes controversias sobre cómo afrontar las crisis que conmocionó los cimientos del capitalismo. El debate que tuvo lugar está siendo objeto de publicaciones que tratan de reflejar el ambiente intelectual de aquellos años. Por otro lado, la gran recesión actual, pues esta tiene similitudes con la Gran Depresión de los 30, básicamente por la quiebra del sistema financiero, pero también tiene diferencias notables con la situación de entonces. Siguiente. Diferencias de opinión sobre el comportamiento de la economía. Como hemos visto, lo primero que se pregunta a los economistas cuando analizan una política es ¿cuáles son sus consecuencias? Para responder a esta pregunta tiene que predecir cómo reaccionarán los hogares y las empresas. Actualmente, los economistas suelen discrepar sobre cuál es el mejor modelo para describir la economía, e incluso después de ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de la economía. Pueden discrepar sobre las magnitudes cuantitativas. Un modelo convencional que utilizan muchos economistas supone que la información y la competencia son perfectas, aunque la mayoría de los economistas reconoce que estas son imperfectas. Otros creen que las desviaciones son grandes y que toda política debería basarse en modelos que tuvieran en cuenta explícitamente la imperfección de la información y la competencia. No podemos resolver estas discrepancias, pero sí mostrar cómo y cuándo los diferentes puntos de vista llevan a conclusiones distintas. Incluso cuando los economistas están de acuerdo sobre el tipo de respuesta que provocará una determinada política, pueden discrepar sobre su magnitud. Esta fue una de las causas de la controversia sobre la consecuencia de la Affordable Care Act del 2010 del presidente Obama. Pues la mayoría de los economistas creen que si se da un seguro médico a más personas, eso llevará a las que antes crecían de seguro a consumir más asistencia sanitaria. Uno de los motivos para crear el programa es que muchas de las personas que carecen de seguro médico están recibiendo una atención sanitaria insuficiente. Sin embargo, existen discrepancias sobre cuánto más los consumirán. Muchas de estas personas antes recibían atención médica, pero solo de una manera ineficiente. También existen discrepancias sobre el grado en que el gasto del aumento de la cobertura se compensará con iniciativas para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios sanitarios. La respuesta a estos interrogantes afectan espectacularmente al coste previsto de esta nueva ley. Quizás se resuelvan algunas de estas discrepancias a medida que los economistas obtengan más datos y desarrollen mejores técnicas para analizar los pocos existentes. Siguiente. Discrepancias sobre los valores. Aun cuando todo el mundo esté de acuerdo con todas las consecuencias de una política, puede haber discrepancias sobre su conveniencia. Como ya se ha señalado, a menudo se plantea disyuntiva. Una política puede aumentar el Producto Nacional, pero también la desigualdad. Puede elevar el empleo, pero también la inflación. Puede beneficiar a un grupo, pero perjudicar a otro. Siguiente. En otras palabras, cualquier política puede tener consecuencias positivas y consecuencias negativas. Cada persona puede valorar otras consecuencias de formas distintas. Unas conceden más importancia a la estabilidad de los precios que al paro y otras conceden más importancia al crecimiento que a la desigualdad. En la cuestión de los valores,
no existe mayor unanimidad entre los economistas que entre los filósofos. Siguiente. Tenemos un ejemplo. Se tiende a creer que un inmueble tiene el mismo valor de tasación con independencia de la finalidad, ya sea para garantía hipotecaria, inversión o contabilidad. Sin embargo, no siempre ofrece el mismo resultado, ya que según el para qué se utilizarán bases de valor y normas diferentes para hallarlo. Es decir, un activo inmobiliario tiene varios valores en función del para qué se quiere analizar. No es lo mismo que el objeto de la valoración sea para la contabilidad financiera que para algo relacionado con la administración pública o para los mercados financieros. Y estos, a su vez, según si la información sea para cuestiones bancarias, aseguradoras o de inversión. La tendencia es creer que, con independencia de la finalidad, la valoración tiene que coincidir al analizarse los mismos activos. Y no siempre ocurre. Todo depende de para lo que se requiera ese análisis. Como vemos, una discrepancia que no siempre se entiende y es clave para ofrecer una solución integral para que se pueda comprender. Siguiente. Como conclusión, tenemos que las discrepancias sobre la conveniencia de cada política se deben a las discrepancias sobre los supuestos que deben postularse para describir la economía, como su verdadero nivel de competitividad, a la discrepancia sobre el grado en que la economía responderá a la iniciativa de los gobiernos y a las discrepancias sobre los valores. En cuanto a las diferencias de opinión sobre el comportamiento de la economía, encontramos diferentes contextos económicos en los que surgen diferentes puntos de vista que llevan a conclusiones distintas. Es decir, que en las diferentes formas de analizar, ya sean políticas, decisiones o proyecciones económicas, existirán discrepancias sobre sus consecuencias, ya sea sobre su magnitud o alcance. Debemos tener en cuenta que para encontrar solución a estas discrepancias es necesario obtener mayor cantidad de datos y mejorar técnicas para analizar los datos ya existentes. Gracias. Muy bien. Mm, la pregunta sería, porque ustedes la han expuesto acerca de la discrepancia que tienen los economistas a la hora de la toma de decisiones del Estado, ¿cómo afectan estas discrepancias a la eficiencia del Estado? Buenos días, profesor. Buenos días. En mi opinión, pienso que las discrepancias podrían afectar al momento de cómo actuar con cada una de las decisiones, ya que al querer tomar así sea una decisión que vaya a causar un efecto positivo, siempre va a haber un grupo, así sea una minoría de ciudadanos que no van a estar de acuerdo. Entonces, para evitar problemas en lo que es la ciudadanía, podrían cambiar las decisiones y de una u otra forma se estaría afectando de forma negativa. Una decisión que pudo haber sido positiva para lo que era el beneficio de la ciudadanía en general. En cuanto a las finanzas públicas, el impacto que tendría, lo que usted me acaba de mencionar, en el tema de las finanzas públicas, del Estado como tal. Porque lo que me acaba de decir es el impacto que tendría sobre la población. Sí, claro. Uh-huh. Sí, pero como estamos en finanzas públicas, pues tenemos un poco hacer énfasis en eso. ¿Cómo afectan las discrepancias en el sector público? O sea, si puede poner un ejemplo mucho mejor. ¿Alguien de los integrantes?
A ver, yo le pongo el ejemplo. Existe la posibilidad de que el IVA, el impuesto a los consumos, perdón, al valor agregado, se incremente al 14 o 15%, ¿verdad? Y resulta que hay un grupo de economistas que está de acuerdo y hay otro grupo de economistas que no está de acuerdo. Finalmente, el gobierno decide escuchar a aquellos que no están de acuerdo y no aumenta el IVA. ¿Cuál es el impacto que se generaría en las finanzas públicas? Bueno, en este caso creo que afectarían los ingresos que tendría el Estado debido a esos impuestos que a la final no subieron. Bien, esa es la respuesta correcta. Ok. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Ahora sí, Zambrano. ¿Quién va a proyectar? Yo, profesor Manzaba. Listo, ahí está para que proyecte. ¿Qué pasó? Ahí está, listo. Compañera, ¿puede poner la presentación en grande? Bueno, buenos días, profesor. Somos el grupo número 5. Buenos días. Sobre el papel y las dimensiones del sector público. Siguiente diapositiva. Bueno, para poder responder estas preguntas debemos primero tener en claro el papel que desempeña el Estado a lo largo de todo este tiempo. Pues bueno, hemos visto un incremento en el sector público en su desarrollo. Y bueno, por esto responderemos las siguientes preguntas. Por ejemplo, la vida política de un país gira en torno a algunas cuestiones económicas básicas. Bueno, ¿cómo influye el Estado en la economía? Bueno, desde mi punto de vista, el Estado interviene en la economía de muchas formas. Puede influir en los impuestos, en los gastos públicos, en numerosas regulaciones. Sus acciones afectan a todos los individuos, a todas las personas que pertenecen a una nación. Y pues todos los aspectos de vida económica. También podemos decir que el Estado promueve de cierta forma la justicia, la igualdad y los valores sociales. Bueno, los objetivos de los estados en las economías son variables. En este caso pueden depender de las decisiones políticas que se tengan en una participación económica. Por lo general, los estados impactan a todos los sectores económicos. Por ejemplo, por un lado, cobran impuestos a las actividades económicas como la producción de zapatos.
o la venta de celulares. Y pueden intervenir también en el gasto público, como en la construcción de carreteras o escuelas. No, esa compañera. Bueno, ¿qué papel y qué dimensiones debe tener el Estado? Bueno, desde mi punto de vista, la economía liberal habla sobre el papel del Estado como un ser mínimo posible. Pues en este caso, Adam Smith nos hablaba sobre limitarse a proporcionar seguridad jurídica y seguridad física. Bueno, mientras que, a ver, en este caso se podría decir que mientras haya un tipo de intervenio estatal, que es la máxima en la economía planificada del comunismo, se tiene distintos grados de participación en la economía, pues el Estado. Siguiente diapositiva. Compañeras, siguiente, gracias. Bueno, la definición de las responsabilidades del sector público. Tenemos cuáles son las principales cuestiones de las que se ocupa la economía en el sector público. Bueno, el sector público en este caso considera cuestiones económicas que son fundamentales. Pueden ser como la parte de los recursos de la sociedad que deben dedicarse a la provisión de bienes y servicios por parte del Estado y que parte a la producción de bienes privados. También la manera en cómo deben producirse estos bienes. Bueno, y entre cuáles son los principales motivos de discrepancia entre los economistas sobre las medidas que deben adoptar los gobiernos, pues bueno, muchos de nosotros estudiamos en escuelas públicas. Y si no existieran estas normas de seguridad como las que obligan a llevar cinturones en los automóviles o el número, por ejemplo, el número de muertos en accidentes sería muchísimo más alto. Siguiente diapositiva. Bueno, la economía mixta en los países occidentales. Los países occidentales tienen lo que se denomina una economía mixta, en la que muchas de las actividades económicas son realizadas por empresas privadas, mientras que otras son realizadas por el Estado. Siguiente diapositiva. Ok. Diferentes puntos de vista sobre el Estado, sobre el papel del Estado. Bueno, las ideas de Adam Smith, como lo había mencionado antes, ejercieron una influencia poderosa tanto en los poderes públicos como en los economistas. Muchos de los economistas más importantes del siglo XIX, como los ingleses John Stuart y Nassau Senior, promulgaron la doctrina conocida con el nombre de laissez-faire, según la cual el Estado debía dejar hacer al sector privado y no intentar regular o controlar la empresa privada. Siguiente diapositiva. Bueno, un incentivo para la intervención del Estado, los fallos del mercado. Antes de las crisis del 2008, la gran depresión en la que la tasa de paros de Estados Unidos alcanzó el 25% y su Producto Nacional disminuyó alrededor de un tercio con respecto al máximo registrado en 1929. Fue el acontecimiento que más cambió la actitud hacia el Estado. Pues la aparente incapacidad de la economía para crear empleo no fue único, problema que llamó la atención, y la depresión sacó a la palestra problemas que existían desde hacía tiempo, y si bien esto es con un carácter menos grave. Siguiente diapositiva. Antes de que continúe la compañera, también me gustaría hablar sobre el sector público, hablando sobre las principales discrepancias que tenía. Pues creo que unas eran las del fallo de mercado. Las fallas del mercado son situaciones en donde los incentivos relacionales de los individuos no llevan resultados relaciones para un grupo. Es decir, por ejemplo,
cada individuo toma la decisión correcta para maximizar la utilidad de sí mismo, pero al hacer esto afecta la utilidad total de una sociedad en general. Ahora sí, continúe, compañera. Buenos días, profesor. Bueno, yo les voy a hablar cómo lograr el equilibrio entre el sector público y el sector privado. Nos dice que los mercados suelen fallar, pero el Estado a menudo no consigue corregir estos fallos. Podemos ver que actualmente los economistas, cuando se preguntan qué papel debe desempeñar el Estado, intentan tener en cuenta las limitaciones tanto del Estado como de los mercados. Y estos coinciden en que hay muchos problemas que el mercado no resuelve satisfactoriamente. En términos más generales, podemos decir que los mercados solo es totalmente eficiente en unos supuestos bastante restrictivos. Sin embargo, el reconocimiento de las limitaciones del Estado implica que éste debe intervenir únicamente en los campos en los que son más importantes los fallos del mercado y en los que existen pruebas de que su intervención puede suponer una gran mejora. También podemos decir que el Estado debe participar activamente en el mantenimiento del pleno empleo y en la reducción de los peores aspectos de la pobreza, pero la empresa privada debe desempeñar el papel más importante en la economía, ya que ésta intenta encontrar la forma de que el Estado y los mercados actúen conjuntamente, reforzándose siempre mutuamente. Por ejemplo, promoviendo que la administración pública recurra más a los mercados y a los mecanismos parecidos a ellos. Siguiente, por favor. El nuevo consenso. Las diferencias de opinión sobre el papel económico del Estado, con todos los importantes que son muchos menores que hace 100 años, en que los socialistas eran partidarios de que el Estado desempeñara un papel dominante y los economistas como Laissez-faire eran partidarios de que no desempeñara papel alguno. La visión actual del papel del Estado se ha traducido en dos iniciativas concurrentes, como la liberalización y la privatización. Siguiente, por favor. ¿Cómo pensar como un economista del sector público? Bueno, aquí los economistas estudian la escasez, la manera en que las sociedades deciden la forma de utilizar los recursos escasos. Y aquí ellos se hacen 4 preguntas económicas que son fundamentales, como ¿qué ha de producirse? En esta pregunta, ¿qué parte de nuestros recursos deben dedicarse a la producción de bienes públicos, como la defensa y las autopistas, y cuál a la producción de bienes privados, como los automóviles? Esta gama de opción suele describirse mediante la curva de posibilidades de producción, que esta representa las distintas cantidades de dos bienes que pueden producirse eficientemente con una tecnología y unos recursos dados. Otra de las preguntas que se hacen es ¿cómo ha de producirse? En esta pregunta lleva implícitas decisiones, como la de producir en el sector privado o en el sector público, y utilizar más capital y menos trabajo, o viceversa, y también de emplear tecnologías que consuman menos energías, ya que la política gubernamental afecta a la forma en que las empresas producen los bienes que producen. Y la legislación sobre la protección del medio ambiente limita la contaminación de las empresas. Las cotizaciones a la seguridad social que deben pagar las empresas por sus trabajos encarecen el trabajo y por lo tanto conducen a la utilización de técnicas de producción menos intensivas en manos de obra. ¿Para quién han de producirse? En estas preguntas, las decisiones gubernamentales sobre los impuestos o sobre los programas de asistencia social determinan la cantidad de renta que le queda a cada individuo para sus gastos,
Del mismo modo, el Estado debe decidir qué bienes públicos van a producirse. Y como última pregunta que ellos se hacen es cómo se toman estas decisiones. En el sector público se toman colectivamente. Las decisiones colectivas son las que debe tomar la sociedad conjuntamente, como por ejemplo las que se refieren a su estructura jurídica, al tamaño del ejército o a su gasto en otros bienes públicos. Ya que los economistas del sector público se ocupan al igual de todos los economistas de estas decisiones fundamentales, pero centran la atención en las que se toman en el sector público, en el papel del Estado y en la forma en que se influye en las decisiones que se toman en el sector privado. Siguiente, por favor. En el análisis del sector público encontramos 4 puntos importantes, como saber qué actividades realiza el sector público y cómo están organizadas. Bueno, aquí las actividades del Estado son tan complejas que resulta difícil saber cuáles son sus gastos totales y en qué se emplea este dinero, ya que sus presupuestos son documentos de miles de páginas en los que no es fácil delimitar las actividades. Algunas las llevan a cabo diferentes ministerios o organismos. Otro punto es cómo comprender y prever en la medida de lo posible todas las conciencias de estas actividades del Estado. Bueno, cuando se graba con un impuesto una sociedad mercantil, podemos decir que en quién repercute este impuesto. Al menos una parte se traslada a los consumidores en forma de unos precios más altos, o a los trabajadores en forma de una reducción de los salarios. Otro punto importante es evaluar otras medidas posibles. Para ello, es preciso no solo conocer las consecuencias de las diferentes medidas posibles, sino también establecer unos criterios para evaluarlas. En otras palabras, podemos decir que es preciso comprender los objetivos de la política gubernamental. Otro punto muy importante es interpretar el proceso político. Aquí las decisiones colectivas, como la concesión de ayudas a los agricultores o la construcción de un acelerador de partículas o la cantidad de dinero que debe gastarse en educación, pasan por un proceso político. Y aquí nos hacemos unas interrogantes como cómo podemos explicar por qué se eligen determinadas medidas. Aquí los economistas identifican los distintos grupos que salen ganando o perdiendo con un programa público y estos analizan los incentivos de estos grupos para así intentar influir en el proceso político con el fin de promover los resultados que le sean favorables. Siguiente, por favor. En los modelos económicos podemos decir que para analizar las consecuencias de distintas medidas, los economistas utilizan lo que se denomina modelos económicos. Y de esta misma forma que la maqueta de un avión intenta reproducir sus características esenciales. Así, un modelo de la economía intenta describir sus características básicas, ya que la economía real es evidentemente muy compleja. Y para ver qué ocurre y predecir las consecuencias de un determinado cambio de política, es necesario distinguir lo que son sus características esenciales de los elementos superfluos. En todos los análisis es necesario utilizar modelos, ya sean sencillas hipótesis sobre la forma en que responderán los individuos, y así las empresas a los cambios de política y sobre el modo en que la interrelación de estas respuestas determinará su repercusión total. Todo el mundo, tanto los políticos como los economistas, utilizarán modelos para así analizar los efectos de las distintas medidas, ya que la diferencia son
ya que la diferencia de los economistas es intentar formular explícitamente sus supuestos y así asegurarse de que son coherentes entre sí y con los datos de que se dispone. Ahí sigue la siguiente compañera. Gracias. Ok, siga, compañera. Profesor, lo que pasa es que la compañera Dayana está teniendo problemas con su computador y se va a conectar el celular. No sé si me puedo dar prioridad a mí para proyectar ahora yo. A ver, ustedes... Zambrano María Paola. Ya. Zambrano María Paola. Ahí está. Ok. Tiene que dejar de compartir la compañera primero. Bueno, proyecte usted a ver si le sale. Ahí sí. Siguiente diapositiva, por favor. La economía normativa y economía positiva. En sus análisis, los economistas también tratan de identificar los aspectos de su análisis influidos por los juicios de valor. En la economía positiva se basa en una especificación y demostración que corresponde a cuestiones económicas desde la razón, es decir, desde un punto de vista objetivo por el cual suceden cosas en donde no se dan consejos para remediar los problemas económicos. En la economía normativa se encarga de dar opciones personales de manera subjetiva acerca de lo que realmente debería ser dentro de un marco económico. Cuando describe la economía y contribuye en modelos que proceden como cambiar estos, cuáles serán los efectos de discreción medidas para realizar que se denomina un análisis positivo e intentar una evaluación de diversas medidas. Siguiente diapositiva, por favor. Compañera, siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Ya. Discrepancia entre economistas. Unos piensan que el sistema actual de pensiones es bueno, otros creen que lo contrario. Unos piensan que el impuesto sobre la renta debe ser más progresiva y otros piensan que debe ser menos progresiva. Unos están de acuerdo recientes en tomar decisiones sobre los Estados Unidos que permite deducir de los impuestos a las matrículas universitarias. Otros creen que el dinero podría gastarse en otras cosas mejores y más eficientes para dar evaluación a los pobres. Se debe de la misma razón, la economía es una ciencia joven, que hay que aprender mucho de ella a lo largo de los años. Algunos economistas se ponen de acuerdo con un juicio acerca de la validez de teorías alternas en diferencia o el tamaño de algunos parámetros importantes. Un claro ejemplo podría ser que algunos economistas están de acuerdo con el gobierno en agravar ingresos a la familia, en este caso el gasto. Lo que están a favor implica un impuesto al consumo en vez del impuesto sobre la renta. Creen que este cambio fomentaría el ahorro, porque la cantidad al momento de ahorrar no estaría sujeta al pago de impuestos y porque más ahorro se hace, existen más recursos para la acumulación del capital. En cambio, otros economistas no están de acuerdo y se basan al impuesto a lo que son la renta. Se basan en el impuesto que son la renta porque los ahorros en la familia, la renta afirma que los ahorros en la familia no corresponden demasiado a los cambios en las leyes fiscales. Y como podemos darnos cuenta, estos dos grupos de economistas no están mutuamente de acuerdo, ya que tienen diferentes perspectivas sobre la economía. Siguiente diapositiva, por favor. Diferencia de opinión sobre el comportamiento de la economía. Actualmente los economistas suelen discrepar sobre cuál es el modelo
mejor para describir la economía e incluso después de ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de la economía, puede discrepar sobre las magnitudes cuantitativas. Por ejemplo, puede estar de acuerdo en que una subida de los impuestos reduce los incentivos para trabajar, pero discrepar sobre la magnitud del ejemplo. Se basa en un estudio de factores psicológicos, sociales o cognitivos que afectan las decisiones económicas de los individuos y la toma de fuerzas de instrumentos para la política pública que se adapten a manera de pensar y tomar decisiones ante los ciudadanos. Muchas veces se comporta de manera distinta a la que un agente racional se aloja a uno de los supuestos fundamentales de la economía clásica. Igualmente sucede con las finanzas del comportamiento que se alejan en los supuestos finanzas tradicionales. Siguiente diapositiva, por favor. Compañera, siguiente diapositiva. Discrepancia sobre los valores. Una política puede aumentar el Producto Nacional, pero también la desigualdad puede elevar el empleo, pero también la inflación puede beneficiar a un grupo y perjudicar al otro. En la cuestión de los valores no existe mayor unanimidad entre los economistas que entre los filósofos. En este libro presentamos algunos de los principales. En este caso, hay algunos economistas que están de acuerdo en aumentar ciertos impuestos, ya sea al valor, el impuesto de lo que es la familia, pero esto ocurriría a un ahorro. Pero en otros casos hay ciertos economistas que no están de acuerdo, ya que no vendría a ser un valor tan satisfactorio para la economía del país. Siguiente diapositiva. Gracias. Parece que no tienen conclusiones, ¿verdad? En las diapositivas. Ok, la pregunta es, visto lo que ustedes han manifestado en función de pensar como un economista del sector público en ese tema, queda claro que existen dos tipos de economistas, ¿verdad? Un economista del sector privado y un economista del sector público. Así, en pocas palabras, ¿cuál sería la diferencia entre el uno y el otro al momento de actuar como profesional? Profesor, ¿podría repetir la pregunta? Es que mi micrófono está fallando. ¿Cuál es la diferencia entre un economista del sector público y un economista del sector privado? Bueno, profesor, a mi manera de pensar, yo creo que el economista del sector público, en este caso, se encarga de trabajar para el Estado, y el del sector privado o sea, se encarga de trabajar para el bienestar de su empresa. Ya. Y en la toma de decisiones, entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que no es mucho la diferencia, porque ambos se encargan del bienestar del
del bienestar de la comunidad, de darle empleo a... Niña, la diferencia ustedes la manifestaron en la exposición. Un economista del sector público toma decisiones de manera colectiva y un economista del sector privado toma decisiones de manera individual, es decir, para su propio beneficio, para obtener ganancias, pero no piensa en lo colectivo. Un economista del sector público que trabaja en alguna institución del sector público o dentro del contexto del sector público piensa de manera colectiva, es decir, si hay un proyecto de crear una carretera, esa carretera va a servir para todos. No va a servir como, por ejemplo, cuando una persona del sector privado hace un acceso a su empresa. Eso es exclusivo para la empresa. Lo otro es para lo colectivo. Ok, muy bien. Gracias. El último grupo. Sí, buenos días. Yo voy a proyectar. Ávila. Sí. Ok. Ustedes tienen el tema, el papel económico del Estado. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya, vamos a tratar es economía mixta de los militares. Escucha. No escucho nada. Ahí sí, el papel económico del Estado. ¿Sí me escuchas? Aló, hola. Compañera, va a exponer Ángela Bailón. Creo que no se escucha. Ahí sí me escuchas. Aún no. No se escucha. Bueno, en este caso yo empezaré. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya listo. Bueno, Ya un somos el ratito. grupo.
¿Me escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el tema que vamos a tratar es el papel económico del Estado, la economía mixta de los países occidentales, los diversos puntos de vista sobre el papel del Estado, los incentivos para la intervención del Estado, como son los fallos del mercado. Siguiente diapositiva. El papel económico del Estado, si bien nosotros sabemos, el Estado persigue más bien incrementar las riquezas incentivadas por las actividades productivas de las empresas, con rebajas de los impuestos o subsidios, puesto que por eso se plantean las siguientes interrogativas. ¿Por qué realiza el Estado unas actividades económicas y no otras? ¿Por qué ha variado el alcance de sus actividades y por qué desempeña diferentes papeles en cada país? ¿Realiza el Estado demasiadas actividades? ¿Realiza bien todos los que intentan realizar? Y podría desempeñar más eficiente su papel económico. Siendo estas son todas las principales cuestiones por las que se ocupa la economía en el sector público. La economía mixta de los países occidentales se ha denominado como una economía mixta, más bien a las actividades que realizan por empresas privadas, mientras que otras son realizadas por el Estado. Como otro punto tenemos lo que es cuando el Estado influye en la conducta del sector privado mediante la variedad de la reglamentación y los impuestos y subvenciones. Las economías mixtas definen más bien las fronteras entre las actividades públicas y las privadas. Lo que esto hace que el estudio de la economía pública sea más bien interesante de los países occidentales, ya que el Estado debe tener muy en cuenta, muy claro lo que es la eficiencia, que más son para que los recursos sean bien asignados de la mejor manera posible. Como también tenemos la equidad, para que todo se reparta de una manera muy adecuada. El crecimiento y como también sabemos que la renta a repartirla aumente a lo largo del tiempo, para que al menos más bien forme un aumento en la población. Y la estabilidad para que el crecimiento de la renta se produzca de manera ordenada, sin excesivas oscilaciones que se puedan dificultar en su reparto. Siguiente diapositiva. Diferentes puntos de vista sobre el papel del Estado. Los mercantilistas eran los defensores de esta teoría predominante que se dio en el siglo XVIII, que donde dice que el Estado debe fomentarse activamente el comercio y la industria. Adam Smith, él es otro defensor sobre una de la idea que dice que el Estado debe desempeñar un papel limitado, donde mostrar más bien la competencia, el ánimo de lucro, lo que lleva más bien a los individuos a buscar su propio interés en lo privado para servir al interés público. Lo cual aquí es donde solo sobrevivirán las empresas que producirán lo que deseaban y a un precio muy bajo. John Stuart Mill y Nassau Senior, ellos defendían la teoría de que el Estado debía de dejar hacer al sector privado y no intentar regular o controlar las empresas privadas, siendo esta una de las mejores formas de servir al interés de la sociedad. Por último, tenemos a Carlos Marx, Carlos Marx y Simondin y Robert Owen, ellos defendían más bien la idea de que el Estado debe intervenir en el control de las medidas de la producción. Entre otros diferentes puntos de vista, siguiente diapositiva, tenemos también lo que es, por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos también que el papel del Estado más bien ha cambiado, pero
de una forma más graduales y de respuestas a acontecimientos económicos que han ocurrido durante todo el siglo. Como otro tenemos que actualmente se está extendida la idea de que los mercados y las empresas privadas más bien constituyan la clave del éxito de una economía. El Estado más bien en el 2008 dio un giro, como se observa que el Estado podía salvar la economía de una crisis económica gracias a su intervención, que más bien esto había sido provocada por una gran parte de los mercados privados. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya, como otro punto tenemos unos incentivos para la intervención del Estado, como son los fallos del mercado. Antes la crisis del 2008, con la Gran Depresión, fue aquí donde Estados Unidos alcanzó el 25% y su Producto Nacional disminuyó más bien alrededor de un tercio con respecto al máximo registrado en 1929, pues siendo bien un acontecimiento que más cambio de la actitud hacia el Estado, pues Keynes, él creía que el Estado debía de intervenir para hacer frenar a las depresiones económicas, sino que también podría hacerlo siendo más bien esto una creencia para estabilizar el nivel económico, con la cual esto acabó plasmándose en una ley, en una legislación de los Estados Unidos en Full Employment Act de 1946, donde más bien esta depresión sacó más problemas que ya existían desde hace mucho tiempo, donde muchas personas perdieron casi todo su dinero cuando quebraban los bancos y cayó la bolsa. En la depresión, los gobiernos, ellos no solo asumían un papel más activo en el intento de estabilizar el nivel de la actividad económica que surgía, sino que también ellos aprobaron medidas legislativas destinadas a paliar muchos de los problemas, como es el subsidio del paro, la seguridad social, los fondos de garantías del depósito, los programas de apoyo más bien a los precios agrícolas y otras muchas dirigidas a diversos objetivos sociales y económicos que se planteó en este gobierno. Pues tras una Segunda Guerra Mundial es aquí donde quedó plasmado que no todos disfrutan de sus propios frutos, ya que muchas personas parecían estar condenados por su origen a más bien a llevar una vida de miseria y de pobreza, donde más bien en las diferentes oportunidades que fueron las que impulsaron a los poderes públicos a adoptar muchos de los problemas de lucha contra esta pobreza, lanzándose como en los años 70. Gracias. Bien. La pregunta para el grupo sería, ¿por qué razón el Estado en muchas ocasiones no puede corregir los fallos del mercado? Hola. Bueno, en este caso, bueno, como dijo la compañera, ya había el Estado, pone un ejemplo de Estados Unidos, que ya había
el Estado había tratado de regular diferentes acciones en el mercado. Sin embargo, no podían ser reguladas del todo, ya que ¿Qué pasó? Buenos días, profesor. Muy Yo bien. quise aportar algo a la pregunta. Dígame. Yo creo que el gobierno a veces no puede corregir los fallos del mercado porque en ocasiones, como quiera, el gobierno se basa en las leyes que crea. Y esas leyes deben de ser en beneficio para la comunidad, así como para el sector privado, porque se sabe que el sector privado es parte de la economía importante, porque ellos son quienes producen y generan empleo. Entonces, al querer corregir ciertos fallos del mercado, puede que perjudiquen a la empresa privada. Como por ejemplo, alguna vez escuché que aquí en Ecuador se estaban creando impuestos muy altos para las empresas. Y eso Ya. hace que las empresas del extranjero que quisieran venir a invertir lo pensaran 2 veces. Ok, muy bien, niña. Buena respuesta. Listo. Acabamos esto, entonces nos vemos la próxima semana para continuar con la asignatura. Han sido unas excelentes exposiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Bueno.